Buenas tardes, hoy quiero hablaros de algo que me parece fascinante y es del concepto de Dios y de cómo Bach lo plasmaba en su música, interpretando para ustedes el preludio número 2 para laúd de Johann Sebastian Bach, el rey del barroco. Una de las suites más difíciles de tocar con la guitarra. Yo le llamo la suite parte manos. Pero es que además en su obra encontramos una fuerte vinculación con Dios, con el cristianismo y con la historia de Jesucristo. Y ustedes diréis, ¿cómo se puede hacer eso en la música si no se ve? Pues a un nivel superior de dibujar a través de la música. Por ejemplo, a través de ornamentos como las bordaduras, los mordentes o los trinos. Se puede transportar a distintas notas. Y con ellas Bach va dibujando cruces en el pentagrama. Pero es que lo vemos en un montón de sus piezas. Y todo esto lo explicó Eduardo Fernández en su libro Ensayo sobre las obras para laúd de Johann Sebastian Bach. Él es un guitarrista, compositor e investigador uruguayo. Alumno de grandes guitarristas de la historia como Abel Carlevaro, y su libro es uno de los mejores sobre la música de Bach que he leído. Y diréis, bueno, eso de la cruz es una imagen que se puede imaginar cualquiera, ¿no? Puede ser inventado. ¿Cómo sabemos que Bach quería decir eso? Resulta que en los manuscritos de Bach encontraron inscripciones como SDG, que significa Soli Deo Gloria, solo a la gloria de Dios. Que además en solfeo alemán la S simboliza el mi bemol, la D el re y la G el sol. Unos intervalos entre las notas que se pueden transportar a otras alturas. Dibuja también cruces mediante ornamento o escala, salto, la parte larga de la cruz y otro ornamento o escala. Bach también escribía CCC, un símbolo en muchos de sus motivos melódicos, que significa Christus coronavit crucigeres. Cristo coronará a los portadores de luz. Es un símbolo que representa la fe, la perseverancia en aquello que crees. Y esa C 3 veces repetida la plasma sobre motivos que se repiten 3 veces. Motivos que se ven al empezar este preludio. 1, 2, 3. Y a la vez, 3 elementos. La Santísima Trinidad. Este concepto se basa en que un solo Dios existe en 3 seres distintos. El Padre, que simboliza la creación, la sabiduría. El Hijo, que simboliza la redención, salva a los seres humanos gracias a un sacrificio. Y el Espíritu Santo, que representa el amor que fluye, la pasión, la voluntad de las personas y por qué elegimos hacer el bien y no el mal. Comparten la misma esencia divina sin ser dioses ni ser los mismos. Y esto significa que si está en 3 seres, también está dentro de ti, de todos. Somos todos partes de una unidad, de una misma sustancia. Esto para Bach era una forma de rezar, de meditar, de hablar con Dios. Y no solo utiliza el símbolo que os he explicado anteriormente, sino muchos más. En cifrado alemán, que en vez de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dicen C, D, E, F, G, A, H. Y la B la dejan para el si bemol. Establecía su firma a través de Bach. La B es si bemol, la A es la C es do y la H es si natural. De esta forma, Bach firmaba así su obra también e incluía su nombre para la posteridad de forma implícita en su música. Y bueno, os repito que cuando hace la señal de la cruz,
Quedarse solo con eso me parece torpe, porque Bach no era tan simple y superficial. Su música no era un ejercicio de atletismo, de mira lo que sé hacer. Como dice Eduardo Fernández, la grandeza de Bach no reside en el uso de estas técnicas. Leer a Bach exclusivamente a través de la teoría equivale a una especie de decodificación bastarda, que reduce el genio al lugar común, sin aclararnos demasiado sobre la esencia de la obra. Es muy fácil para nosotros, hijos de esta era tecnológica, confundir una proeza técnica con una obra de valor. Es decir, por hacer estos juegos y estos puzzles armónicos, no significa que esa obra tenga mayor profundidad. La tiene, pero la grandeza está en la ósmosis, en la fusión de lo espiritual con la sabiduría que requiere un esfuerzo y un estudio profundo de la música, a través de la que hablaba y nos hace hablar con Dios, comprender la vida sin palabras, sentir el universo. Y bueno, espero que os guste mi interpretación de este preludio tan especial y que seamos creyentes o no, conocer este tipo de historia nos hace entender de dónde venimos y también nos hace sentirnos un poco menos solos, ya que alguien alguna vez también se sintió como tú. Sentir esa espiritualidad es algo que el ser humano tiene dentro desde el principio de su existencia. Más allá de cualquier religión, de cualquier dogma, impuesto o no, de cualquier norma, la música tiene una verdad y un poder muy especial que no deberíamos menospreciar. Y bueno, después de esta intensidad, espero que os guste. Podéis suscribiros, dar me gusta, puedes encontrar mis partituras y tablaturas en paolahermosin.com y no te olvides de compartir el link de YouTube con tus amigos después de comentarme qué te ha parecido. Muchísimas gracias por verlo. ¡Feliz Navidad!